Sí, Dios Padre eterno, queremos alabar y bendecir tu nombre, te queremos glorificar y exaltar, te damos gracias, Dios, porque tienes cuidado de nosotros. Y en esta hora te pedimos que seas tú hablando a nuestro corazón y a nuestra vida a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén. Muy bien, preciosos, pluma, papel, lápiz, una actitud enseñable como siempre vamos a necesitar para poder aprender un poco más acerca de nuestro Señor. El día de hoy continuamos, semana número 28, Primera de Corintios capítulo 12, versos 28 al 31. Nuestra clase se llama Un cuerpo, muchos miembros, segunda parte. Y vamos a dar lectura a nuestros versículos. Primera de Corintios capítulo 12, verso 28, que dice: Y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Ahora, después de haber dejado claro que todos formamos no solamente parte del cuerpo de Cristo, sino que somos cada uno en particular parte de ese cuerpo y que Dios nos ha puesto en nuestras iglesias con el propósito de tomar nuestro lugar y ejercer nuestro servicio y ministerio, valiéndonos de las herramientas, los dones que Él nos ha dado para que podamos llevar a cabo la labor que se nos ha encomendado. Ahora nos habla de esos servicios o ministerios que en la misma iglesia existen. Veamos. Primera de Corintios 12:28 nos dice: Y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Donde comienza hablándonos de cuando menos 3 de los conocidos como dones ministeriales u oficios que podemos ejercer dentro de la iglesia a tiempo completo. ¿Cuáles? Apóstoles, profetas y maestros, nos dice. Oficios que también nos son mencionados en Efesios 4:11, que dice: Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. De donde podemos aprender, en primer lugar, que es el Señor quien nos llama a ejercer estos ministerios u oficios, pues nos dice: Él mismo constituyó. Es decir, es Él quien los llamó. Lo que en Primera de Corintios 12:28 se escribe: puso Dios, y aún nos puso Dios. Lo que entre paréntesis nos lleva quizás a preguntarnos: ¿hay quienes pudieran llamarse a sí mismos y no el Señor? ¿O ser llamados por los hombres y no Dios? Pregúntatelo. Porque si estamos diciendo que es Dios quien llama al servicio, al ministerio, sobre todo cuando hablamos del ministerio a tiempo completo, puso Dios apóstoles, profetas, maestros, es Dios quien llama a estos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Es posible que haya quienes no hayan sido llamados por Dios y se hayan llamado a sí mismos, o no los haya llamado Dios, sino que los hayan puesto los hombres? ¿Qué piensas? La Biblia nos enseña que claro que es posible que haya ministros que se levantaron a sí mismos o que fueron levantados por alguien más, pero no Dios. ¿Dónde dice? Mira, 2 Corintios 11:13 dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Un apóstol que no es llamado por el Señor es un falso apóstol. Y de la misma manera tenemos falsos profetas, falsos evangelistas, falsos pastores y falsos maestros. Hombres que se llamaron y se levantaron a sí mismos. Obreros fraudulentos, nos dice esta versión o este pasaje. Obreros fraudulentos. Lo que nos llevaría entonces a preguntarnos: ¿cómo los reconocemos?
Pastor, ¿cómo le hago para saber si mi pastor es un pastor levantado, llamado por el Señor, o no lo es? O ese predicador, o ese apóstol, o ese profeta, o ese evangelista, o ese maestro. ¿Cómo los reconocemos? Vamos a 2 de Timoteo 4:3. 2 de Timoteo 4:3. La palabra nos dice: porque llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza. Al contrario, querrá oír enseñanzas diferentes. Por eso buscará maestros que le digan lo que quiere oír. La gente no escuchará la verdadera enseñanza, sino que prestará atención a toda clase de cuentos, fábulas, nos dice la Reina Valera 60. Ahora, ¿cómo los reconocemos? Pues la pregunta es, ¿qué predican? Esos falsos ministros predican, enseñan de todo menos la verdad. Toman un poquito de la Biblia y la mezclan con sus nuevas filosofías y le dicen a la gente lo que la gente quiere oír. Sacan de contexto las enseñanzas para sustentar sus mentiras y de esa forma tergiversan la verdad de la Escritura. Es decir, podríamos decir que el pez por la boca muere. Estos ministros se dan a conocer por lo que hablan, por lo que predican, por lo que enseñan. ¿Qué está enseñando tu pastor? ¿Enseña Biblia? ¿Qué está enseñando tu maestro? ¿Te habla de esas verdades bíblicas? Lo sustenta no solamente con textos, sino mira todo el contexto para que tú puedas saber que ciertamente lo que se está diciendo apunta a lo que él te enseña. Ahora, lo segundo que nos enseña es que los ministerios a ejercer a la iglesia son 5. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Veamos el primero, apóstoles. Son aquellos que fueron llamados a plantar iglesias. Tenemos a los 12 apóstoles, ¿no es cierto? Pero de esos apóstoles se desprendieron otros apóstoles que no son conocidos como los apóstoles del Cordero, sino son apóstoles que fueron llamados a plantar iglesias, a proclamar el evangelio, a establecer iglesias y establecer pastores en esas iglesias. Romanos 15:20, en palabras del apóstol Pablo, dice: siempre he tratado de anunciar a Cristo en regiones donde nadie antes hubiera oído hablar de él. Así al anunciar la buena noticia no me he aprovechado del trabajo anterior de los apóstoles, ¿verdad? Apóstoles en plural, es decir, son llamados a que llevan el evangelio, proclaman las verdades del mismo, establecen una iglesia y establecen pastores en ellas. El segundo es profetas. Son aquellos que traen un mensaje de parte de Dios y muchos lo han equiparado, lo han querido comparar y hasta sustituido con la predicación. Es decir, dicen, los profetas de hoy son los predicadores, porque como están hablando acerca de la palabra profética más segura, esa palabra en sus labios se convierte en profecía. Pero el profeta no es un predicador, aunque puede predicar, sino que revela lo oculto que Dios le muestra de manera sobrenatural. ¿Dónde lo miramos? Vamos a ver en Hechos capítulo 11, verso 27. Sí, dice: en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada. A ver, ¿qué está sucediendo? Descienden estos profetas que venían de Jerusalén y van a Antioquía, donde había iglesia, y uno de ellos, que se llamaba Agabo, se levanta y trae un mensaje inspirado por el Espíritu Santo, pues sabemos que los dones espirituales que ya estudiamos vienen del Espíritu Santo, y a través del don de profecía anuncia que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada. Algo que no se puede hacer al predicar la palabra, ¿verdad? Sino que tiene que venir ese mensaje de manera específica para ese tiempo de parte de Dios. La pregunta es, ¿se cumplió?
Dice, la cual sucedió en tiempo de Claudio, del emperador Claudio. Es decir, a esos profetas se está refiriendo, profetas que son llamados y que tienen el don de profecía o que tienen el don de lenguas y de interpretación de lenguas, pero que además ejercen ese don como un oficio para la iglesia. ¿Ok? Muy bien. Tercero, evangelistas. Anuncian el evangelio. Pero entonces, ¿qué diferencia hay, pastor, entre estos que anuncian el evangelio y los apóstoles que también anuncian el evangelio? Bueno, la diferencia es que los apóstoles establecen iglesia, ellos no. Más bien, llaman al apóstol para que lo haga. Miren, es el caso de Felipe, quien predicó el evangelio en Samaria. Vino la persecución, Felipe era un diácono de la iglesia, sale huyendo y en ese huir llega a Samaria. Predica el evangelio. Lo hace de tal manera que la gente de Samaria se convierte, comienza a convertirse. Felipe los bautiza, pero los bautiza en agua. Se hacen milagros y prodigios a través de él. Y en cuanto la iglesia de Jerusalén supo que en Samaria se había recibido el evangelio, enviaron a los apóstoles para establecer iglesia. Donde dice Hechos 8:14. Los apóstoles estaban en Jerusalén. En cuanto supieron que la gente de Samaria había aceptado el mensaje de Dios, mandaron allá a Pedro y a Juan. ¿Para qué los enviaron? Para que establecieran iglesia en Samaria, para que ellos continuaran con la labor que el evangelista había empezado. Muy bien. En cuarto lugar tenemos a los pastores. Ellos son encargados de predicar el evangelio y atender las necesidades espirituales de los fieles. Entre sus ocupaciones está el dar consejería, ¿verdad? Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Como dice, obedezcan a sus pastores, sujétense a ellos. ¿Por qué? Porque ellos velan por vuestras almas. Y eso es parte del oficio del pastor. Vela por las almas, está orando por los fieles de la iglesia, está orando por las situaciones que él conoce que se están dando dentro de la iglesia. Prevé que esas situaciones no lleguen, ¿no?, a más. Atiende esas necesidades espirituales que ellos tienen. Ora por los necesitados. ¿Sí? Da consejería. ¿Ok? Y en quinto y último lugar están los maestros. Es el que enseña con mayor profundidad las verdades bíblicas y ayuda a refutar las falsas enseñanzas. En 1 Timoteo 1:3 encontramos el mensaje del apóstol Pablo a Timoteo, que le dice, cuando me fui a la región de Macedonia, te pedí que te quedaras en la ciudad de Éfeso. Y ahora te lo vuelvo a pedir. Allí hay ciertas personas que imparten enseñanzas falsas. Ordénales que no lo hagan más. Es decir, este apóstol, con toda su autoridad como apóstol y maestro, ¿verdad?, le pide a Timoteo que ordene como pastor de la iglesia que es, que no sigan trayendo esas falsas enseñanzas a la iglesia. Ministerios que se encuentran vigentes en la iglesia hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, hasta que seamos como Cristo, es decir, hasta que seamos pues prácticamente llevados con Él. Estos ministerios tienen como propósito el ayudar al creyente a crecer hasta ser como el Señor. ¿Dónde dice, pastor? Aquí mismo, Efesios 4, verso 13, que dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Ok? Entonces, pero este pasaje, hablando del de Primera de Corintios, no solo menciona los dones ministeriales, ¿no?, como hablamos de apóstoles, profetas y maestros, sino que también nos habla de los servicios que hay.
porque nos habla de los que ayudan y de los que administran. El ayudar y administrar no lo encontramos en la lista de los ministerios u oficios a los cuales el Señor llama a tiempo completo. Sin embargo, sí vemos enriquecida esta lista en Romanos capítulo 12, verso 6. Fíjate bien. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y aquí nos encontramos con una serie de servicios, no ministerios, sino servicios que se pueden ejercer dentro de la iglesia y que amplían los de 1 Corintios 12, 28, de la cual nos habla de los que ayudan y administran, ¿verdad? Aquí tenemos el servicio, enseñanza, exhortación, el que reparte, el que preside y el que tiene misericordia. Y quiero hacer solamente una aclaración. Estos que enseñan no está hablando del oficio del maestro, sino de aquellos que enseñan. Por ejemplo, en la escuela dominical, los maestros de escuela dominical que enseñan a nuestros hijos en la misma. Ahora, ¿por qué les llamamos servicios y no ministerios? Porque el ministerio es un llamado para servir de tiempo completo en la iglesia, recibiendo un pago por ello. Todos aquellos que servimos de tiempo completo en la iglesia tenemos derecho a recibir un pago por ello. ¿Ok? Y un servicio es algo que el creyente ofrenda a la iglesia, es decir, que se hace sin percibir dinero por ello. Y hay tantos servicios como necesidades en la iglesia local. Aquí se nos habla de algunos que existían en aquel tiempo. Pero, por ejemplo, en el tiempo de Pablo no se necesitaba de hermanos que ayudaran en el baño o en el estacionamiento, como hoy en día, o de hermanas que ayudaran en el cunero, o de aquellos que están encargados de sonorizar y subir a las redes sociales los mensajes. Esos son servicios que existen en nuestro tiempo, conforme a las necesidades de nuestra era. Así que esos servicios que se dan dentro de la iglesia son tantos como necesidades haya dentro de la misma. ¿Ok? Y se hacen de manera gratuita. El creyente lo ofrenda a la iglesia sin percibir dinero por ello. Pero sin importar si tenemos un llamado a servir de tiempo completo en un ministerio u ofrendamos nuestro servicio en la iglesia, todos somos importantes y necesarios. Por eso continúa en nuestro pasaje diciéndonos: ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Y la respuesta, claro que es no. No todos somos apóstoles, no todos hacemos milagros, no todos hablamos en lenguas. Lo que nos lleva a darnos cuenta que todos necesitamos de todos, para que en la unidad de la iglesia funcionemos como un cuerpo y entre todos suplamos las necesidades de los demás. Así es como el pastor cuida de las ovejas y las alimenta a través del mensaje de la palabra, y las ovejas cuidan del pastor al sustentar sus necesidades físicas a través de las ofrendas y diezmos. Mire, cuando la iglesia es pequeña, el pastor lo hace todo. Acomoda las sillas, se encarga de la alabanza, de la prédica, pasa la ofrenda, ora por los necesitados, da los anuncios, da la consejería, despide a los hermanos, se encarga de la librería, o sea, lo hace todo. Pero cuando la iglesia crece, no solamente al aumentar sus miembros, sino que también lo hace espiritualmente, se necesita que otros vayan tomando estos servicios y así ayudar y participar del crecimiento de otros. De eso nos habla.
Justamente eso es lo que nos está enseñando el apóstol. Y a continuación nos dice, verso 31, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y si lo leemos así, eso nos haría pensar, ¿verdad? Fuera del contexto completo de la carta, que existen unos dones que son mejores que otros. Sin embargo, esta es la lucha que está teniendo Pablo y ese es el error que está tratando de corregir. ¿Cuál? El que creamos que somos más y que somos más espirituales porque tenemos dones más importantes que los que tienen otros. Sin embargo, me gustaría que pudiéramos leer el siguiente comentario que nos ilustra y nos centra perfectamente en lo que realmente Pablo nos quiere enseñar. Dice, en contexto, esto no podría significar que los creyentes deben desear los dones más prominentes, ya que todo el capítulo se dedicó a confrontar ese mismo acto pecaminoso por parte de ellos. Desear un don por razones egoístas es erróneo porque Dios en su soberanía es el único que los distribuye como Él quiere. Por ende, esto debe traducirse no como un imperativo, como un mandato, sino como la forma verbal lo permite, un indicativo, declaración de un hecho. Es decir, ustedes desean los dones más espectaculares y eso está mal hecho. El imperativo real es que dejaran de hacer eso y aprendieran el camino más excelente, el camino del amor que Pablo va a explicar en el capítulo siguiente, ¿verdad? Pero tiene mucha razón, mucha lógica, nos centra en lo que es todo el contexto de lo que nosotros hemos y estamos estudiando, pues de esa manera lo que Pablo les dice es, si ustedes están procurando los mejores dones, porque así los consideran, porque son más espectaculares, porque creen que es mejor el que hace milagros que aquel que enseña, pues están equivocados. Dejen de hacerlo. Dejen de buscar esos dones que son más espectaculares. Eso está mal hecho porque lo hacen por razones egoístas. No estamos queriendo decir que no haya dones que bendigan más al cuerpo de Cristo, porque sí los hay, sí los hay. Pero no debemos buscarlos por razones egoístas o anhelarlos o desearlos por razones egoístas para que sea yo visto a través de ellos. No, esto es lo que nos dice el apóstol. Esto es lo que quiere enseñarnos. Por eso tiene que hablar en este capítulo que sigue, que debemos recordar que originalmente la carta era continua, la dividimos solamente para que nosotros pudiéramos tener referencias más exactas, pero en realidad no está dividido un capítulo en otro, sino es una carta que se escribe de corrido, lo que quiere decir que entonces nos está introduciendo de esta manera a que podamos mirar que cuando amamos a los demás, no lo hacemos por razones egoístas, sino lo hacemos por el bienestar de los que están a nuestro alrededor. Muy bien, pero el día de hoy hemos podido mirar, hemos podido aprender acerca de esos dones ministeriales, esos oficios a los cuales el Señor nos llama a tiempo completo. Hemos aprendido también que somos llamados por Dios, somos llamados por el Señor para poder ejercerlos. Hemos aprendido la diferencia que hay entre estos dones ministeriales y el servicio. Y que estos dones ministeriales están vigentes hasta la venida de Cristo, que será cuando todos lleguemos a la estatura de ese varón perfecto, ¿verdad? De la plenitud de Cristo, como nos lo dice. ¿Sí? Y que definitivamente el obrero es digno de su salario. Pues fuimos llamados a trabajar a tiempo completo. Nosotros cuidamos de la grey y la grey cuida de nosotros. Muy bien, mucho que pensar, mucho que meditar en esto que hemos aprendido. Y ahí en tu lugar te voy a pedir que inclines tu rostro, que cierres tus ojos. Vamos a orar.
Señor, cuando leemos estas enseñanzas, cuando miramos el orden perfecto en el que diseñaste todas las cosas, cuenta nos damos de a veces lo alejados que estamos de cumplir con todas ellas como tú las diseñaste. Hoy en día tenemos a tantos ministros del Evangelio, o cuando menos así se hacen llamar, que dicen y aseguran haber sido llamados y levantados y sostenidos por ti. Pero cuando echamos de ver qué es lo que enseñan, qué es lo que predican, qué es lo que anuncian, qué es lo que proclaman, solamente podemos darnos cuenta a través de lo que hablan, que fueron llamados pero no por ti, que son obreros del Evangelio, pero un Evangelio fraudulento, un Evangelio que no es tu Evangelio, una palabra que no es tu palabra. Y desgraciadamente es algo que se está multiplicando, pero que también corresponde u obedece a las señales de las cuales nos hablaste con relación al fin de los tiempos. Nos advertiste que vendrían muchos falsos obreros, falsos pastores, falsos maestros, falsos apóstoles, falsos profetas, falsos ministros, que vendrían no por amor a las almas, sino por amor a ti, para cumplir con la labor, servicio, misión, ministerio, a que tú los llamas, sino que lo harían por ganancia deshonesta, por amor a ellos mismos, por razones completamente egoístas. Dios, líbranos de ellos. Guárdanos en el hueco de tu mano, susténtanos con tu diestra de poder y de justicia, y que esto no nos desanime para no cumplir con la labor a la que hemos sido llamados. Pero también, Señor, que esto no nos haga desprestigiar o no creer en que existen los verdaderos porque hay muchos falsos. Porque solemos hacerlo. Hay falsos pastores, entonces yo no voy a creer en ningún pastor, porque el que me tocó era falso, y cómo sé que este no lo es. Para tratar de disculpar también, de alguna manera, nuestra falta de entendimiento y conocimiento en tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos. Susténtanos con tu diestra de poder y de justicia. Guíanos por amor de tu nombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, precioso, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. Le damos gracias a Dios por lo que nos ha permitido aprender el día de hoy. Recuerda que nos estamos escuchando todos los días a través de un devocional diario y que los días domingos tenemos a las 11 de la mañana nuestra enseñanza. Que el Señor te siga bendiciendo.